Bueno, hola muchachos, ¿cómo están? Eh, bueno, les confieso que es un poco extraño darles la charla así grabada, pero bueno, dadas las circunstancias, estamos en estas. Así que bueno, voy a compartirles pantalla para empezar la charla. Ahí espero que lo puedan ver. Eh, Listo, ahí estamos. Bueno, lo primero que quiero que hagan es, ahí en su cuaderno, esto es para ustedes nomás, quiero que escriban, se respondan esta pregunta: ¿cómo está hoy mi oración? Piensen un rato y de ahí lo escriben. Les doy unos segunditos para que lo puedan hacer. Bueno, un poco mi objetivo de esta charla, ojalá que lo pueda lograr, es que ustedes entiendan y entendamos todos lo importante y lo esencial que es la oración en nuestra vida. La oración en nuestra vida cristiana es un pilar fundamental para poder alcanzar esa felicidad que tanto hablamos en la reunión pasada. Y esa felicidad que tanto queremos, al final se traduce en alcanzar esta vida eterna. Este hombre que ustedes ven aquí, este muchacho que ustedes ven acá, eh, creo que hemos estado, quizá algunos han tenido la oportunidad de poder estar frente a un atardecer, contemplando este momento, que es el final de un día. Hay una frase de San Juan de la Cruz que nos dice que al atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Y en esto consiste la vida de oración, la vida espiritual, en dejarse amar, en amar y en aprender a amar. Ya vamos a ver después más adelante qué significa esto de poder aprender a amar. Este muchacho está contemplando el sol y cuando estamos frente a un atardecer es esto, dejarse eh, atrapar por esa luz, contemplar este sol. Y en la oración nosotros contemplamos al mismo sol, que es Dios. Nos dejamos amar por Él, nos dejamos eh, estar en el sentido de estar delante de Él, para poder recibir su luz, para poder recibir su calor, para poder percibir su presencia y esa presencia que nos ama y entra en nuestro propio interior. La vida de oración es un camino de todos los días. Esta foto, pues el día no estaba muy nítido, pero atrás hay un nevado. Una vez me contaron de una laguna que había en Perú, en Huaraz, que se llama la Laguna 69, y me contaron que era muy bonito, que bacán, que llegar allá, que bueno, era un poco exigente porque estaba como a 4.000 metros de altura, y yo tenía muchas ganas de ir, hasta que tomé la decisión, ya estando por allá, de ir. Y fue una caminata muy bonita, exigente, pero al llegar allá fue una experiencia muy, muy bonita. Entonces, para mí era muy distinto que me contaran algo, que me contaran, y yo quería verlo con mis propios ojos. Y es un poco la experiencia de la oración. No es lo mismo que te cuenten cómo es ese lugar, cómo es esa experiencia, sino tomar la decisión y poder estar ahí. Como pongo ahí, es una aventura de todos los días, esto de la oración para poder encontrar nuestro mayor tesoro, que es justamente estar con Dios, ¿no? Es necesario experimentar con los propios ojos, ¿no? Y con la propia experiencia humana, este amor de Dios, estar frente a Él, pero es una experiencia de todos los días para llegar a este lugar
eh, y poder quedarse un tiempo ahí contemplando. Ahora les hago otra propuesta, y es que miren por un rato este paisaje, lo miren un rato, y de ahí escriban también ahí en su cuaderno qué sentimientos, qué pensamientos, qué les produce este paisaje. Así que les doy un minutito para que lo puedan hacer. Bueno, sí, algunos sentimientos que han podido producirles de quizá de tranquilidad, de paz, de profundidad. Espero que haya sido eso, porque eso es lo que en verdad eh, produce un paisaje así y es lo que produce un poco estar frente a Dios, ¿no? Dios es quien nos da esa paz, esa tranquilidad, esa hondura, eh, ese entrar, digamos, en su misterio de amor. Y este estar con Dios eh, es contemplar esta belleza en lo escondido, o sea, en lo escondido de nuestro corazón, pero a la vez Dios, así como está escondido en nuestro corazón, es muy visible en la medida que nosotros vamos relacionándonos con Él cada día. Y esta es digamos, la maravilla, digamos, de poder tener esta relación día a día con Él, ¿no? De poder maravillarse y poder percibir su belleza y contagiarnos de su belleza para poderla transmitir a los demás. Aquí les pongo algunas preguntas. Esta es una pues, brújula que un poco simboliza, para mí simboliza mucho lo que es la oración, porque la oración es lo que te centra, ¿no? Antiguamente en los barcos utilizaban mucho esta brújula para saber para dónde iban, ¿no? Te marcaba el norte. La oración te marca el norte de tu vida, ¿no? Hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llegar. Estas son unas preguntas que yo les propongo que en algún momento pues las respondan en espíritu de oración, que las pueden escribir ahora, ¿no? Como a dónde quiero llegar, qué estoy buscando, qué espero, qué deseo. Son preguntas que, si bien son muy existenciales, son esenciales en nuestra vida y que en un espacio de oración siempre es bueno hacérselas porque es el momento que uno, frente a Dios, se descubre con el corazón y puedes hablar de corazón a corazón, que esa es la oración. Y la oración en el fondo es esto te centra en tu norte, cuál es tu deseo, qué espero de la vida, qué espero de mi vida, qué espero de Dios, qué estoy buscando en mi vida, a dónde quiero llegar, eh, cuál es ese deseo profundo que tengo de mi vida y en el fondo cuál es ese deseo profundo que tengo yo de Dios. Y estas son un poco las preguntas que nos ayudan y que nos centran también en nuestra vida de oración. Acá hay tres cosas importantes que quiero que quede como claro de lo importante que es la oración y lo he puesto en tres puntos. Uno es fuente de vida. La oración es fuente de vida. ¿Por qué? Porque justamente hace un rato que contemplamos este lago, digamos, cuando uno se está fatigado de una larga caminata y te acercas a un lago, lo que uno primero hace es como refrescarse y bueno, si el agua está buena, también tomar un poco. Y lo que te hace en el fondo es refrescarte. Y eso es lo que hace la vida de oración, refrescar tu vida interior. Eh, Como que te da vitalidad, te da fuerza. Eh, Como dice el Salmo 22, que ese buen pastor me lleva hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Eso es lo que hace la oración. Es un momento de acercarte a este manantial, ¿no? Esta agua que te refresca interiormente, te da vida y te da fuerza.
y también es fuente de vida eterna, ¿no? La oración no es para sobrevivir en el día a día, o no es simplemente algo que yo tengo que hacer como para manifestarle a Dios mis preocupaciones solamente, resolverlas y de ahí seguir la vida. No es para sobrevivir, eh, sino es justamente para alcanzar esta vida eterna. O sea, es esta dimensión como más sobrenatural que tiene la oración. Nuestro fin en esta vida no es, como sabemos, la muerte, sino es la vida eterna. Y la oración es el camino hacia ella, es lo que nos enfoca. Justamente esas preguntas que hacíamos antes de cuál es nuestro deseo de Dios, al final nuestro deseo más grande es estar con el Señor, gozar de su presencia. Y voy construyendo como si fuera una escalera nuestra oración. Cada día que yo rezo es una escalera más hacia la vida eterna, a esa relación íntima y profunda con el Señor, de poderlo ver cara a cara. Y la oración tiene esta dimensión sobrenatural, por eso es tan importante. Lo segundo es la primacía de Dios. Dios es el protagonista de nuestra oración, Dios es el que guía mi oración. No es tanto yo con mis palabras, con muchas o pocas palabras, sino justamente es dejarse que el Espíritu de Dios que vive en mí se mueve interiormente para justamente ir a ese encuentro de Él, que Él me guíe, que él sea el que me hable, el poder yo escuchar la voz de Dios. Esto no quiere decir que nosotros no hagamos nada, porque siempre es importante esta decisión de hacer la oración, de yo quiero ir a buscarte, Señor, y cada día poderlo hacer, pero sí dejar que Dios haga el resto, que Dios sea el que brille, que sea el protagonista, el que guíe mi oración. Y lo segundo, y lo tercero es hacia los demás, ¿no? La oración no es mía, en un sentido da frutos en mí, eso es verdad, pero justamente la oración se vuelca hacia los demás. Por eso hablamos hace un rato de que aprendemos a amar, porque nos sabemos amados en la oración, en esa relación íntima con Dios, para poder ir a hacer lo mismo con los demás. Es un espacio, la oración, donde recibimos amor gratuitamente, y eso es lo que dice Jesús en un momento. Lo han recibido gratis, denlo gratis, ¿no? Y Jesús nos dice, sean luz del mundo, y en eso consiste la oración, ¿no? Como esta simbología del sol, no dejar que esa luz, que es Cristo, nos ilumine, que su belleza toque nuestro corazón, para poder irradiar esta luz, esta belleza hacia los demás. Aquí no importa tanto si eres bonito o feo, no. Justamente esa frase que tanto dice, ser bellos por dentro, bueno, eso es la experiencia de la oración, dejarse embellecer el corazón para poderlo dar a los demás. Eh, y esta es la fuente de la cual bebemos y nosotros nos volvemos en fuente de vida para los demás. Y eso es lo bonito también de la oración. A medida que yo beba más de esta fuente de vida, voy a poder ser vida para los demás. Aquí algunas frases, digo, con la oración no es que haya un concepto o una definición clara para definir oración, cada uno puede hacer una oración, una definición sobre la oración. Aquí te puse algunas ideas de algunas frases, digamos, para rescatar algunos puntos importantes sobre la oración. Y la primera es la del catecismo, que habla justamente del deseo que estamos hablando hace un rato, ¿no? Que dice que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de traer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Vemos que ese deseo no es algo humano, es un deseo divino que está en nuestro corazón, ¿no? Es el deseo que nos mueve a buscar a Dios. Y hay que justamente hacer contacto con ese deseo, ¿no? Por eso les ponía esas preguntas anteriormente. Aquí hay una frase también de Benedicto XVI que dice que no tengamos miedo de hacer silencio fuera y dentro de nosotros si queremos ser capaces, no solo de percibir la voz de Dios, sino también la voz de quien está a nuestro lado, la voz de los demás. Aquí resalta el tema del silencio, ¿no? Que es muy importante para la oración. Quizá efectivamente ahora en tiempo pues, de cuarentena me es muy difícil, o nos es muy difícil estando en casa hacer silencio, pero no es imposible hacerlo. O sea, es una experiencia de hacer solamente silencio, sobre todo como externo, pero solamente también hacer silencio interior, ¿no? De dejar nuestras preocupaciones de lado y dejar que Dios nos hable para poder escuchar su voz. Ya que hay una frase sencilla de Santa Teresa de Ávila que ya hablaba que la oración es tratar de amistad, ¿no? Estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama.
No todos los que tenemos una amistad sabemos lo que significa, ¿no? Y ese diálogo constante con esa persona es importante para justamente fortalecer nuestra relación con esa persona. Aún más importante con el Señor, es una amistad de todos los días, ¿no? Justamente así llamarlo, escribirle todos los días con un WhatsApp, bueno, eso es la oración, poder justamente tener este contacto cotidiano, saber cómo está esa relación con Dios. Bueno, aquí me detengo en esta parte que para mí es, bueno, esta cita es muy importante para mí por muchas razones. Y bueno, esto daría mucho tiempo para hablar, en verdad, de este pasaje, pero quisiera centrarme un poco con la frase de San Agustín, hacer un poco alusión con este pasaje de Jesús con la samaritana. Y esa es una imagen de un artista que es un sacerdote jesuita que se llama Rupnik, que se dedica a hacer estos tipos de mosaicos bien coloridos, muy bonitos. ¿Qué es lo que dice San Agustín aquí? Y vamos a ir viendo por partes y que tiene que ver un poco con esta cita. Dice, deseemos siempre la vida dichosa y eterna que nos dará nuestro Dios y Señor, y así estaremos siempre orando. Nuestro mayor deseo como cristianos, como decía yo anteriormente, es gozar de la vida eterna. Somos ciudadanos del cielo, ¿no? Ayer, en la primera lectura decían esto, ¿no? Que somos ciudadanos del cielo. Y hacia allá es donde vamos. Y este es el deseo de renovar cada día este anhelo en nuestra oración, nuestro deseo de estar con el Señor. La verdadera felicidad y plenitud del cristiano es estar con el Señor. Y eso es lo que se refiere un poco San Agustín con esta frase, ¿no? Cuando nosotros renovamos este deseo de estar con el Señor, estamos orando, estamos ahí rezando. Y él dice, ¿no? Con objeto de mantener vivo este deseo, debemos en ciertos momentos apartar nuestra mente de las preocupaciones y quehaceres que de algún modo nos distraen de él y amonestarnos a nosotros mismos con la oración vocal. No fuese caso que si nuestro deseo empezó a entibiarse, llegará a quedar totalmente frío y al no renovar con frecuencia el fervor, acabará por extinguirse del todo. Eso es a lo que se refiere justamente a la importancia de la oración constante, que si nosotros no rezamos, si no estamos en constante oración, en constante relación con Dios todos los días, va a llegar un momento en que se va a enfriar y él dice no, llega a extinguirse del todo. Esta mujer samaritana tenía un deseo enorme de ser amada. Quizá no lo era consciente, quizá no era consciente de esta necesidad, de esta sed que tenía de Dios, hasta que justamente se encuentra con el Señor en este pozo, en la que ella iba constantemente porque necesitaba agua, ¿no? Pero esa simbología de que nosotros también necesitamos beber de esta agua, ella va en busca de un agua natural que se acaba, ¿no? Pero se encuentra con Jesús, que justamente lo que hace en ese diálogo es que Jesús le remueve ese deseo interior de ser amada, de que necesita de él, ¿no? Y en este diálogo justamente brilla eso, ¿no? Como que este contacto del corazón de Jesús con el corazón de esta mujer. Y esto es lo que hace Jesús en la oración, ¿no? Esto es lo que Él es el protagonista, Él espera que vayamos. Esta mujer va hacia allá y se encuentra con Jesús. Y en ese momento que en el diálogo ella descubre entonces que esa agua que Dios le quiere dar es un agua distinta. Por eso dice esta frase, dame de beber de esta agua, ¿no? Y previamente Jesús ya le había dicho esto que ustedes ven aquí en la cita, dice, el que beba de esta agua que yo le daré no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le daré se convertirá en manantial que salta para la vida eterna. Nuevamente esta invitación a la vida eterna, ¿no? Que Jesús justamente, ¿qué pasa? Se vuelve en el verdadero pozo de agua, de un agua viva, de un agua verdadera. En este contacto con el Señor, nuestro corazón se vuelve hacia Él. Y en el fondo nuestro fin último es este, ¿no? La vida eterna, ¿no? Es este momento de diálogo se vuelve justamente como que salta hacia la vida eterna. Y esto es lo bonito también de este pasaje y que tiene mucho más para hablar, ¿no? Si ven la imagen, Jesús está como incrustado en el pozo,
¿no? Quiere simbolizar un poco este artista de que Jesús se vuelve en el verdadero pozo de agua viva, ¿no? Y esa es eh, bueno, y este pasaje tiene muchas más simbologías que ya pues no da mucho para explicarlo acá. Incluso también los colores, el color del vestido rojo de Jesús y el de la mujer, porque la mujer, en la medida que va haciendo este diálogo íntimo con el Señor, va tomando ese color que tiene Jesús también, que es el rojo, que es un rojo, dice, ocre, em, que simboliza justamente el rojo ocre, ¿no? Que indica por un lado la divinidad y el ocre que es la tierra, lo que él habla en estos colores que él, digamos, quiere simbolizar. Em, ¿Cómo rezaba Jesús? Aquí yo les pongo una frase del padre Alberto Hurtado, que es un santo chileno, em, como para decir, bueno, ¿qué hacía Jesús? ¿No? Y él dice, él en el fondo no tiene necesidad de reflexionar para cumplir la voluntad de su Padre, ¿no? Pero, sin embargo, se retiraba a orar. Jesús se retiró a orar siempre, ¿no? Los evangelios lo mencionan en algunas partes, ya más adelante les voy a poner algunas citas que hablan de eso. Y como judío, ellos rezaban 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Evidentemente Jesús lo hacía. Él con todas las cosas que tenía que hacer se retiraba a orar a solas. Dice, él quería dar un homenaje puro de todo su tiempo, ocuparse de él, de su padre, para alabarlo a él solo y devolverle todo. Quería delante de su padre, en el silencio y en la soledad, reunir en su corazón misericordioso toda la miseria humana para hacerla más y más suya. Aquí otra parte importante de la oración, en el silencio y en la soledad, es uno apartarse un momento a solas para estar con el Señor, en tu habitación, en algún lugar que tú veas que puedas estar con el Señor y disfrutar de su presencia. Cristo no se dejó arrastrar por la acción, por las cosas que tocaba hacer el día a día. El que tenía como nadie el deseo ardiente de la salvación de sus hermanos, se recogía y oraba. Y esto es lo bonito también, ¿no? Como este deseo ardiente, eso es lo que lo movía interiormente, ¿no? Eso es lo que lo movía interiormente a cada día decir, quiero la salvación de la humanidad, y eso lo movía justamente a entregarse a los demás. Pero se recogía y oraba. ¿Qué es lo que me mueve el día a día? Cuando me levanto, ¿qué es lo que me motiva interiormente? Y justamente debería ser este deseo de hacer el bien, el deseo de amar a los demás. Y es en la oración donde justamente nos alimentamos también de eso. Aquí les voy a mencionar algunos tipos de oración que la iglesia nos propone y que Jesús también lo hacía, ¿no? Como por ejemplo la oración vocal, ¿no? Hay muchos pasajes en que Jesús habla, ¿no? Incluso nos enseña a rezar el Padre Nuestro, antes de hacer un milagro también elevar los ojos al cielo y hablar al Padre. Hay una oración que es la oración sacerdotal que la hace, digamos, previo a su pasión. Hay muchas oraciones vocales que Jesús hace. Y en el fondo es eso, una oración vocal es una oración puede ser personal, espontánea, que yo lo que quiero yo decir al Señor, o está el Padre Nuestro, cualquier otra oración. El rosario mismo también es un tipo de oración vocal, aunque también es contemplativa. Tenemos la oración meditativa, que sobre todo, yo le pongo acá algunos ejemplos, ¿no? Como que tomar las Sagradas Escrituras, algún pasaje del Evangelio y reflexionar sobre ella. Para ello ayuda mucho la lección divina, que seguramente muchos de ustedes ya lo han hecho, o tomar un libro, una lectura espiritual de algún santo que me ayude a reflexionar y me ayude interiormente también. Entonces, por eso se pone en juego el entendimiento, los sentimientos, la imaginación, un poco para poder eh, beber de lo que yo estoy leyendo, lo que estoy justamente meditando. Y está la oración de contemplación, que se une un poco a la oración meditativa también, pero sobre todo es poder escuchar el corazón. ¿Qué me pasa interiormente? ¿Qué estoy sintiendo? Quizás a veces sirve también al final del día, por ejemplo, también escuchar el corazón para poder escuchar a Dios. ¿Qué me pasa hoy? ¿Qué me preocupa? ¿Por qué estoy alegre? ¿Por qué estoy triste? Eh, en fondo es ponerse a escuchar el corazón, ¿no? Y también con las Sagradas Escrituras, un pasaje del Evangelio uno también puede contemplar, ¿no? Dejarse tocar por el Evangelio. ¿Qué me ha conmovido de esto que acabo de leer del Evangelio? Es un poco también la oración de contemplación. Esto muy, muy rápidamente explicarlo porque tiene mucho más para hablar. Entonces son estas 3 tipos de oraciones que nos propone la iglesia y que cada uno mira qué cosa es lo que más nos adecua, nos ayuda o diferentes momentos lo podemos
lo podemos hacer. Acá hay algunos pasajes, como les decía, de Jesús. Si quieren le pueden, después se los puedo mandar. Por ejemplo, Jesús ahí participaba de la oración del día de sábado en la sinagoga, así como todos los días domingo vamos a misa. Él participaba como judío en la sinagoga, oraba en las madrugadas, en lugares tranquilos, en soledad, antes de curar al sordomudo, mira al cielo y suspira conmovido, bendice y da gracias antes de la multiplicación de los panes, en la última cena cantaban los salmos. Antes de iniciar también su predicación, se iba 40 días al desierto. Para una decisión, por ejemplo, importante de elegir a sus discípulos, también se aparta a una montaña y pasa la noche ahí orando. Ante la proximidad de la muerte, ora para buscar la voluntad del Padre. Al morir, también las últimas palabras de Jesús en un momento de oración, ahí concretamente, por ejemplo, con el Salmo 31. Y también antes de resucitar a su amigo Lázaro, hace una oración a su Padre. Entonces vemos distintos ejemplos de cómo Jesús rezaba, ¿no? Cómo él se manifestaba ante Dios, ante su Padre. Y bueno, para terminar, tengo esta frase del Papa Francisco, que es muy bonita y me gusta mucho, en verdad, y que resume muy bien lo que significa y la importancia de la oración, que dice: dime cómo rezas y te diré cómo vives, dime cómo vives y te diré cómo rezas, porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir al Dios que vives, y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas, porque nuestra vida habla la oración y la oración habla de nuestra vida. A rezar se aprende como aprendemos a caminar, a hablar, a escuchar. La escuela de la oración es la escuela de la vida, y en la escuela de la vida es donde vamos haciendo la escuela de la oración. Es muy buena esta frase, porque en el fondo lo que el Papa nos quiere decir es que mi vida refleja mi relación con Dios, ¿no? Esa es la belleza que nosotros reflejamos, la belleza de Dios. Ser luz, no tanto en el hacer muchas cosas, sino justamente lo que nosotros somos delante de Dios. Y esto es hacer que todos los días nosotros podamos garantizarnos una vida feliz, ¿no? La vida con todos sus matices, ¿no? No una vida perfecta, es una vida feliz porque estoy con el Señor. Mi vida habla de mi relación con Dios, y eso es lo bonito, ¿no? Cómo poder transmitir eso. Entonces, yo en verdad los invito para que mediten mucho en esto que les acabo de decir, lo importante que es esta relación y este contacto con Dios todos los días. Necesitamos beber de esta fuente para justamente poder tener, que nuestra vida tenga un sentido de verdad eterno, y hacia allá vamos, y que poder ser fuente de vida para los demás, ¿no? Es una escuela, ¿no? Estamos frente a una escuela de oración. Pidámosle a Jesús, que es el maestro de la oración, que nos enseñe cómo hablarle, cómo relacionarnos con Él. Y poder justamente con eso vivir con un sentido que es más profundo en nuestra vida, ¿no? Y creo que en la oración, no más que creo, es en la oración que nosotros podemos descansar, podemos renovar nuestras fuerzas y podemos justamente renovar nuestro sentido en nuestra vida, nuestro sentido de querer de verdad ser felices y ser hombres y mujeres plenos, ¿no? Esto de hacer esta oración todos los días les garantiza una vida feliz. Bueno, muchachos, hasta aquí llego yo. Si tienen alguna pregunta, creo que ahí mis hermanitos pueden ayudarlos, o si no, cualquier cosa me pueden preguntar después. Bueno, los dejo y aprovechen lo que les queda del encuentro. Ya nos vemos la próxima semana.